¿Cuáles son las complicaciones más graves de la diabetes? ¿Qué es lo que tienes que vigilar para corregir a tiempo? Porque si estos problemas avanzan y cruzan el punto de no retorno, tu oportunidad de revertirlo la puedes perder. Así que en este video te voy a compartir cuáles son estos problemas y qué puedes hacer para detectarlos a tiempo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante. Vamos a hablar exclusivamente de complicaciones crónicas, porque las complicaciones agudas como las hipoglicemias, cetoacidosis, estado hiperosmolar son otro tema. Una complicación crónica es aquella que se genera con el tiempo. Algunos dicen que al menos 5 años, otros que 10 años, para que estas complicaciones aparezcan por primera vez en una persona que tiene diabetes tipo 2. La verdad es que el tiempo es muy variable, porque hoy se sabe que hay formas de diabetes muy agresivas que generan complicaciones en muy poco tiempo, y hay personas que tienen diabetes por 30 años y no tienen ninguna complicación. Esto va a depender de cada caso en particular. La primera complicación y la más peligrosa desde mi punto de vista es la nefropatía diabética o insuficiencia renal, porque tener problemas en los riñones te complica todo, te complica la alimentación, los medicamentos, incluso una persona que está hospitalizada, el pronóstico depende en gran medida de cómo funcionan sus riñones. Parece broma, pero a veces en los hospitales lo más importante es saber si esa persona orina o no orina. Para detectar esta complicación puede hacerse un examen general de orina, medir la albúmina en la orina, el valor debería ser menor a 30 miligramos. Si tiene duda puede juntar la orina por todo un día, 24 horas, para cuantificar con precisión las proteínas. También puede medir cómo funcionan sus riñones a través de dos marcadores en estudios de sangre, la creatinina y la cistatina C. La cistatina C es un estudio con mayor precisión que la creatinina. ¿En qué personas recomiendo medir la cistatina C? Cuando hay dudas en cuestión del diagnóstico. Si queremos estar bien seguros, mida la función renal con cistatina C y ese tiene menos margen de error que la creatinina. Que la creatinina no es mala, es el marcador que se utiliza más ampliamente a nivel mundial. El problema es que para interpretarlo se tienen que tomar en cuenta diferentes variables. Hágase estudios del riñón al menos una vez al año. Si hay algún detalle, se recomienda medirlo más frecuente. La segunda complicación muy grave es la retinopatía o problemas oculares por la diabetes. ¿Por qué problemas oculares? Porque no siempre es retinopatía, a veces es glaucoma o cataratas, el edema macular. Son diferentes las complicaciones que ocurren en las personas con diabetes tipo 2 y aquí la mejor forma de detectarlos es acudiendo al oftalmólogo. Actualmente tienen tecnología muy avanzada, te hacen diferentes mediciones para llegar al diagnóstico correcto y de esta forma darte el mejor tratamiento. Incluso hay tratamientos intraoculares para detener o tratar la progresión de esta retinopatía. Al menos acuda una vez al año y si hay algún problema le van a indicar que acuda con mayor frecuencia. El tercer problema grave es el pie diabético, porque terminan en amputaciones en casos graves o avanzados. No necesariamente inicia con síntomas de neuropatía. Puede ser que nunca desarrollen entumecimiento, hormigueo, pero tengan cambios en la piel, cambios en la coloración, cambios en la mecánica del pie, cambios en la circulación y eso termina generando un pie diabético. Dicho en otra forma, no siempre tienes que tener los síntomas de neuropatía para saber si tenemos o no un pie diabético. La forma de detectarlo es a través de la exploración física, viendo la piel, cambios de coloración, la temperatura, evaluando los pulsos. Hay gente que desarrolla cambios en la forma de sus dedos, alteraciones en la pisada y eso a largo plazo distribuye las zonas de presión y son más propensos a infecciones o úlceras que más tarde se infectan y pueden terminar en amputaciones. En caso de que se sospeche problemas de circulación, el estudio que suele recomendarse es un ultrasonido Doppler, pero de ambas extremidades para ver los flujos, ver la circulación y si hay un problema de circulación, atenderlo a tiempo. La cuarta complicación grave por la diabetes es la neuropatía, generalmente en guante y calcetín, porque afecta las manos y los pies. Si esto no se detecta a tiempo, más tarde puede que sea casi imposible revertir esta situación. La piedra angular del tratamiento de la neuropatía es el control metabólico. Lo cierto es que esta neuropatía comienza antes de que uno presente síntomas. Si tenemos síntomas es que el daño ya tiene tiempo. Entre más nos esperemos para tratar esta condición, va a ser más difícil controlar el dolor y estos síntomas, porque hagan de cuenta que los nervios aprenden a enviar señales de dolor incluso sin ningún
un estímulo, y entre más tiempo tengamos con esta situación, se vuelve más difícil la reversión. El diagnóstico de neuropatía se establece tomando en cuenta los síntomas y el contexto clínico. En casos de duda, podemos solicitar una electromiografía y ahí nos confirma si sí o no existe daño en los nervios, qué tipo de daño es y las diferentes causas. Y la quinta complicación, pocas veces se escucha de esto, es la cirrosis. Muchas personas con diabetes o resistencia a la insulina tienen hígado graso. Hoy por hoy, el hígado graso por una mala alimentación es la principal causa de cirrosis, y si no se detecta a tiempo y no se vigila, no vamos a intensificar el tratamiento a tiempo, porque la cirrosis significa cicatrices, fibrosis en el hígado. Esas cicatrices ya no se corrigen. De ahí la importancia de estarlo revisando a través de un ultrasonido, pruebas de funcionamiento hepático, porque muchas veces se piensa, es hígado graso, no pasa nada, no hay que quitarle el ojo de encima. La diabetes genera muchas complicaciones, pero estas 5, si cruzamos el punto de no retorno, sobre todo por no estar al pendiente o no vigilarlos, una vez que se presenta ya no se le puede dar marcha atrás. Lo importante aquí es detectarlo a tiempo. Comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más. Suscríbete al canal y los invito a que se unan a las sesiones en vivo, donde hablamos sobre temas relacionados a la diabetes, espacios para preguntas y respuestas, y estas sesiones en vivo se publican en nuestra comunidad de WhatsApp o en la pestaña de comunidad aquí en YouTube.